Los están zarpados, no duermen hace una semana, ya cerca de 500 cuando esta conversación arranca. Veremos cuándo termina. Está con nosotros Martín Kalos, que es economista, es docente, es director de Épica Consultores y es mi consultor. Yo cualquier duda se la pregunto a Kalos. ¿Cómo andas, querido? Bien, Mati, ¿vos? Bien. ¿A cuánto está el dólar? Con nervios. En este momento el blue, ahí cerca de 500. ¿Cuánto? 4.90. A esta hora. Primero que nada, un desafío. Sí. Tener esta conversación sin metáforas. ¿Puede un economista hablar de economía sin metáforas? Sí, te escuché decir eso ayer. Sí. Yo creo que es posible. ¿Es posible? Tenía Okay. una metáfora al respecto, pero ya la estaríamos rompiendo. Vamos a ver si lo logramos. Igual es cierto que ayudan a entender a veces, ¿no? Pasa que algunos se van de mambo. Algunos exageran. Exageran mucho. Bien. Kalos, a esta hora, en este momento, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Dónde está el nudo? ¿Qué es lo que estás mirando vos en tu monitoreo permanente de la economía sobre este lío y esta incertidumbre que estamos atravesando? Ok, porque eso no es el dólar. El dólar es síntoma de todo lo que está pasando y hoy estamos en una crisis cambiaria, en este momento, hoy. La estamos atravesando, sí. Sí, sin ninguna duda. Que tiene que ver, después charlamos entonces del dólar. Sí. A mí me preocupan dos o tres cosas. Si querés, en el cortísimo plazo, la incertidumbre electoral y cómo eso afecta a que no sabemos a dónde va a estar la economía en 6 meses, ¿no? ¿Quién va a conducir una política económica en 6, 7, 8 meses? Valga lo que acabo de decir. Eso en el cortísimo plazo, porque eso te está impactando hoy en las decisiones de producción, de dar empleo y de consumo, digo, de si llegamos a fin de mes y cómo llegamos a fin de mes en las familias y las pymes argentinas. En un mediano plazo te diría, me preocupa mucho la pobreza, obviamente. Sin duda. Y en un largo plazo me preocupa que Argentina está en un ciclo económico muy volátil, muy virulento. Fíjate, 2012 para acá habíamos dejado de crecer, se había estancado la economía, pero en 2016 empezamos a caer. Y la recuperación de 2021 y 2022 no llegó a compensar todo lo que habíamos perdido y ya estamos de vuelta este año en recesión. En ese marco es... Mirá, te lo voy a decir, yo siempre digo esto. Sí. Para volver al nivel de PBI per cápita, ¿sí? Un ingreso per cápita. Después discutimos distribución de ese ingreso y todo. Pero el nivel de PBI per cápita del año 2012 necesitaríamos crecer los próximos 10 años a un ritmo del 3% anual. Cosa que no va a pasar, porque ya sabemos que este año ya estamos cayendo. No va a suceder. Entonces, estamos muy lejos de siquiera poder decir que durante 20 años caímos, pero recuperamos. Van a ser más de 20 años, pueden ser 25 años, si salen bien las cosas, si salen bien, para volver al nivel de 2012. Mientras tanto, el mundo siguió avanzando, siguió invirtiendo, ganó productividad. Eso también es competitividad e inserción internacional. O sea, si no arreglamos la macroeconomía, va a ser muy difícil competir internacionalmente, bajar la pobreza y en el momento dejar de dar las crisis con el dólar que tenemos. Gracias. Bien, ese es un poco la enfermedad. El síntoma ahora es esta locura del blue y los paralelos y esto que estamos viendo en las noticias todo el tiempo, ¿no? Es como la fiebre. Ya, yo soy el de las metáforas, no el economista. Las metáforas las voy a meter yo. Es como la fiebre es esta locura, ¿no? Que estamos viendo el minuto a minuto, el breaking news de a cuánto está el dólar. Sobre eso puntualmente, ¿dónde estás viendo ahora el problema, el nudo? Bueno, claramente la sequía es el contexto en el cual este año se espera que haya muchos menos dólares que lo que es habitual. ¿Muchos en serio? Sí, estamos hablando de 20.000 millones de dólares menos. Pensá que las exportaciones argentinas son 80.000 millones de dólares. Sí, claro. 20.000 millones de dólares es la cuarta parte. Un montón. Es un montón. Un montón. Pensá que Massa, cuando asume en agosto, decía, bueno, con algunos miles de millones de dólares que me presten los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, estoy bien, porque con eso acumulo unas reservas, cumplo con el FMI y bien, vamos. Fíjate que eso, los dólares que sigue consiguiendo, porque es cierto que eso usó sus recursos políticos y está consiguiendo deuda con esos organismos multilaterales, no alcanza ni a patada ninja. Claro. Eso no es una metáfora, ¿no? No. No alcanza porque justamente perdiste 20.000 millones de dólares de la sequía. Que de otro lado no van a salir. Que no van a salir de otro lado, que además no es solo los dólares. Por eso te impacta en recesión, porque no se te mueven camiones, es personal que no se contrata para la cosecha,
no se te mueve el almacenamiento, ¿no? Entonces hay todas las en los provincias pueblos, en los sienten pueblos se esto. sienten mucho, en las provincias se sienten mucho, sí. Exacto. Además, los dólares que no entran hacen que el gobierno tenga que apretar todavía más el cepo, los controles cambiarios. Esos son menos dólares para importaciones, por ejemplo, menos dólares para la industria, que necesita insumos para producir. Entonces también se cae la producción nacional de cualquier otra cosa. En ese marco estamos, y en ese marco tenés. Voy a hacer ahora una pequeña historia de esta corrida. Sí, Hace 2 viernes se anuncia el 7,7% de inflación de marzo. durísimo. Se anuncia un viernes 4 de la tarde, Sí. con lo cual el lunes empieza la corrida. ¿Por qué? Porque en un escenario de que no te van a liquidar, lo que se ve es, van a tener que acelerar un poquito la devaluación del tipo de cambio oficial, porque se está acelerando la inflación. Si se acelera la inflación, hay que acelerar la devaluación Sí, oficial. y se va a mantener acelerada la inflación, Digo, en parte por políticas de este gobierno. Ok, sí. Lamentablemente- Y además es parte del acuerdo con el fondo. Además, además tienes un problema Ok. ahí con el fondo presionándote para que devalúes Bueno. más. Sí. Inflación, sale inflación, empieza a complicar Sí, esta situación. tasa de interés que venía también atrasada. Sí. En ese marco empieza una corrida y el gobierno no tiene herramientas para pararla. Claro. Máxime cuando pone el dólar soja, el dólar agro, ¿no? Soja y economías regionales, y no le liquidan. Empiezan los rumores dentro del propio gobierno, los tiros en el pie. Estoy a punto de hacer una metáfora ahí. Casi. Casi, pero digo... No cuenta como metáfora, no. Metáfora es el tuco Sí, y los barcos que navegan. los barcos que navegan, no todo. sí, Sí. las tormentas. Sí, sí. No, por eso, se pega un tiro en el pie el propio gobierno Sí. al proliferar estos rumores desde adentro del gobierno, por un lado. claro. Y todo esto, digo, no está el horno para bollos y en ese escenario... Estás muy cerca de la metáfora. Sí, sí. Estás muy En cerca. ese escenario es que Sí. estoy usando refranes. Está bien, sí, sí. Cuenta como refrán, Claro, está bien. Sí. En ese escenario donde no da para correr Sí. riesgos, están corriendo riesgos con los rumores y tenés problemas Claro. de la estructura regulatoria, digo, todo lo que es el cepo cambiario, hoy te juega en contra porque te acelera la inflación, Claro. te pone un dólar muy complicado de acceder, las empresas pierden no solo quita, tiempo intentando importar un insumo. Claro, claro. Y entonces está todo muy, muy, muy difícil. Bien, noticia de esta hora es que Alberto Fernández culpó a sectores de la oposición por hacer movimientos especulativos, etcétera, y ratificó a Miguel Pese frente al Banco Central. Instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y retiran su rentabilidad por la tarde. Bueno, al margen de esto, hay un factor de especulación, de gente jugándole al gobierno para que esto efectivamente se desmadre. ¿Eso influye? ¿Cuánto influye? ¿Qué ves ahí? Casi que no necesitarías que eso esté ocurriendo. Claro. Si ocurre es como casi, bueno, de chapa. Es un Vamos- lo soplás. El famoso lo soplás y se cae. Claro, y por supuesto que podemos estar hablando de fondos grandes que te mueven mucha guita y entonces te impulsan una corrida, pero no hace falta, porque fíjate el escenario que te acabo de describir Sí. y pensar, digo, los rumores, las regulaciones que hay hoy cambiarias, la corrida estaba a la vuelta de la esquina, Claro. sobre todo porque además los dólares paralelos venían bastante, entre comillas, tranquilos los primeros meses de este año y tenían espacio, esto lo veníamos viendo, tenían espacio para recuperar precio, ¿no? Subir de precio y empatarle a la inflación de estos meses. Ahora la empataron y la superaron. Pero bueno, el espacio ese estaba para que empezara una corrida y lo que tenés ahora es que el gobierno no tiene herramientas para pararla. Entonces puedes ir subiendo y ahora sí le está ganando la inflación. Bien, eso significa que el gobierno se está quedando sin herramientas y sin fuerza para evitar una devaluación ya del oficial. Bueno, y ahí viene Porque ahí es la pregunta, ¿no? Claro, ¿Cómo hace el gobierno para evitar una devaluación del oficial? ¿no? claro, y ahí viene la segunda cuestión. Para el gobierno no tiene ningún sentido devaluar. ¿No? Eso no significa que no lo vaya a hacer, yo no puedo decir qué van a hacer, pero Sí. sería un error. ¿Por qué? Porque vos devaluás hoy con el control cambiario que tenés hoy Sí. y lo único que generás es que aumente la inflación, o sea, todos seremos un poco más pobres. Los asalariados de sombrero quedamos. Sí. Exactamente. Y además, los del dólares paralelos también van a subir. Porque vos hoy tenés, imagínate esto, vos devaluás el tipo de cambio oficial, no sé, al número que se te cante. Automáticamente el que tiene que viajar afuera también se le sube el dólar turismo, que es un 75% más que el oficial, ¿no? Por los impuestos. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a comprar al MEP, va a ir a comprar el dólar bolsa. Entonces va a subir el precio del dólar bolsa por la demanda esa. Entonces al final vas a terminar arbitrando, que así se le dice, que la suba del dólar oficial también te lleve a una suba en los dólares paralelos, Claro. porque va a ser negocio comprar esos dólares Claro, paralelos. claro. Van a seguir siendo relativamente baratos respecto del dólar que podés comprar, por ejemplo para turismo, por los controles cambiarios. Entonces, vuelvo con algo. Sí. Para este gobierno, el que está hoy de Alberto Fernández, no tiene sentido devaluar
porque no puede eliminar los controles cambiarios, porque no tiene los dólares para hacerlo. No tiene los dólares para sacar el cepo y todo eso. Las reservas escasas que tenemos implican que no podés levantar el cepo. Bien. Sí tiene sentido que cuando venga un próximo gobierno que no sabemos ni de qué signo, ni de qué color, ni para dónde va a encarar, piense en desarmar cosas de este cepo que están siendo muy dañinas para la economía, y esa salida del cepo puede implicar una devaluación, porque cada vez que le permitas a alguien ir a comprar dólares, puede implicar una devaluación del oficial. Pero eso tiene que ser en el marco de un programa de estabilización, no devaluar por devaluar, que sería peor. Exacto. Bien. El tema es que logre evitar la devaluación, ¿no? Que esa es la otra cosa, porque parece que lo están llevando a patadas hacia ese lugar. Exactamente. El cepo te da un marco muy fuerte para decir, bueno, lo evito a toda costa. Lo que pasa es que el costo es una recesión cada vez mayor. Y esto parece ser un poco lo que está haciendo el gobierno. Parece que la dinámica es evitemos a toda costa la devaluación por el impacto social y político que puede tener. Sí. Y eso que te lleva a apretar el cepo, posponer pagos, como pasó ahora la semana pasada, sí, ¿no? El viernes creo que fue esto, de posponer 2.000 millones de dólares de pagos de servicios, por ejemplo, de fletes, ¿sí? Vos querés traer un producto al país, pagas el flete, bueno, el flete lo vas a poder pagar dentro de 6, 9 meses. ¿Eso qué significa? Bueno, pospones pagos, sí, a costa de que hay que ver quién te da un flete, si vos le decís, che, te voy a pagar más adelante, o te pago ahora, pero tengo que conseguir ese dólar al dólar paralelo, que es mucho más caro. Sí, y así empezamos. No, de hecho había una protesta de fleteros por estas horas también interrumpiendo la llegada a los puertos, digamos, ahí se empieza a extender el conflicto, ¿no? Carlos, está el diagnóstico, este es el estado de situación, no por una especie de optimismo bobo, ¿no? Pero sí tratando de ver por dónde se sale. ¿Qué salida ves vos a este momento? Si es que hay. Sí, salida hay. Okay. Obvio que sí. Uy, perdón. Sí. Digo eso y me emociono. Sí. Salida hay porque si no, ¿para qué estamos acá, no? Y Argentina tiene un montón de recursos y de potencial, y esto no es una frase hecha, los tenemos. Es real. Te puedo contar un montón de cosas que Argentina tiene, que compite a nivel internacional, que hace bien y que ya hace bien hoy. Imagínate si algún día ponemos pilas para hacer más cosas. Bueno, pero ¿cómo se sale de esto? Sí necesitas alguna forma de plan de estabilización. ¿Qué es ese famoso plan de estabilización? ¿Qué es? Bueno, puede tomar muchas formas, pero básicamente es cómo hacemos para bajar la inflación, ¿sí? Y entonces empezar a acomodar todas las variables. Lo que pasa es que el primer punto siempre es acomodar los precios relativos. Así se llama. ¿Qué es? Bueno, hay un precio que está muy bajo en la economía, pongámoslo todos más o menos a un nivel al que deberían estar y discutimos. ¿Qué precios hoy están muy bajos en la economía? Básicamente las tarifas de servicios públicos. O sea que lamentablemente tenemos que pensar en algún momento en normalizar eso. Podemos pensarlo desde la eficiencia energética y el cambio climático. No podemos malgastar la energía porque es barata. Pero también la tenemos que pensar en términos de que el Estado deje de subsidiar eso con tanta guita como pone hoy, porque ese déficit termina siendo inflación. Fíjate qué locura que para evitar que las cosas sean más caras y subsidiar la energía, termina generando mayor inflación por otro lado. Claro, que yo siempre digo, la tarifa social, vamos, ampliémosla, pero a los hogares que hoy tienen cierta capacidad de compra, cierto poder adquisitivo, tenés que cobrarles la tarifa plena. Y eso, fíjate lo que le está costando al gobierno estos años hacerlo, ¿no? Eso es un punto clave. Después podemos, por supuesto, hablar de los salarios, que se han atrasado mucho en estos años. Recontra, sí. Y es un precio de la economía que hace a la calidad de vida de las familias. Entonces, ahí hay que pensar cómo apuntalar salarios, apuntalar ingresos de los hogares. Y después tenemos que discutir el dólar. Pero yo creo que el dólar hoy no tiene un problema. Yo no creo que requiera una devaluación grande. Creo que requiere desarmar el cepo y eso implica una devaluación en algún punto. Bueno, en ese marco tenés que generar un recorrido que la gente pueda pensar, las pymes, etcétera, cómo va a ir bajando la inflación, cómo va a ir bajando la devaluación, cómo va a ir bajando incluso la tasa de interés eventualmente, para que en ese horizonte creíble, factible, se vayan acomodando los comportamientos. Bien. Bueno, no es fácil, ¿eh? No, por supuesto, nada es fácil y depende quién agarre el timón para dónde será esa salida, ¿no? También porque escuchás lo que proponen los que podrían llegar a ser los próximos o próximas presidentes de la Argentina. Y tenés salidas que pueden ser muy terribles para Argentina. Claro. O sea, una dolarización o una devaluación brusca pueden ser... No son soluciones, son problemas. Las dos serían problemas mayores para la sociedad. Una devaluación por devaluar, sí, lo decíamos recién. Una devaluación en el marco de un programa, bueno, obvio, hay que ver el programa entero. Una dolarización es un error garrafal. Ya lo hablaron acá en otro momento, ¿no? Pero es un error garrafal por un montón de cuestiones abstractas, si querés, teóricas, conceptuales, que es
perdés herramientas de política económica que vos querés usar en una política de desarrollo, por ejemplo. La política cambiaria, la política monetaria, incluso parte de la política financiera, Claro, ¿no? De cómo financiás empresas, por ejemplo. Pero además, por esto que se dijo mucho en estos días ¿y a qué precio dolarizás? ¿Cuántos pesos van a tocar claro. cada uno de esos dólares? No, está claro. Eso es una devaluación implícita para poder dolarizar tan grande que olvídate, sí. nuestra guita se va. Es que no parece ser un camino real, sino algo que se está utilizando por estos días para forzar un mal menor a la dolarización, que es la devaluación esta de la que venimos hablando. Decir, bueno, no, ok, dolarización no, te la concedo, devaluá. Digamos, no sabemos para dónde van a salir disparados, porque Claro. además hay propuestas ahí que hay candidatos que realmente no tienen propuestas, tienen eslóganes de Eslóganes, campaña claro, y exacto. no tienen nada atrás. Exacto. Bueno, La última y breve, si es posible, cualquier plan de estabilización, caminos o alternativas, parece que hay que dialogarla con el Fondo Monetario Internacional, básicamente porque son los únicos que hoy nos prestan plata, salvo otros organismos internacionales, o en esa disputa que tienen también los estadounidenses con China, los chinos no prestan guita y demás. Pero bueno, en fin, hay una cuestión ahí también geopolítica, pero el actual acuerdo con el fondo, esto que se está conversando, si va a haber novedades el jueves, viernes, si se recalibran las metas, qué dirá Cristina el jueves sobre el acuerdo con el fondo, ¿qué camino ves ahí en esa relación? y el mismo que desde 2018, cuando se firma este acuerdo, Que está mata la mano. que lo habíamos dicho, lo dijimos con vos en la Sí, radio sí. en aquellos años que FM La hacíamos radio Patriada. juntos. Dos radios había que hablaban mal de Macri. Una era Puede esa. ser. Sí. Bueno, así nos iba. Sí, éramos pocos. Pero que era un contrato de deuda con el cual ibas a tener un acreedor todo el tiempo mirándote lo que hacías. Hicieras lo que hicieras. Ya está, Era una sí. pérdida de política, de soberanía política, Sin duda. para de ahí en más durante muchos años. Lo dijimos que era una forma de también continuar las políticas de Macri en un sentido. Claro, Porque ya sin Macri. tenían mucho acuerdo Macri y el fondo en qué era lo que había que hacer. Pasó, esto es cierto, que estos años la geopolítica internacional te ayudó a que el fondo quizás exigiera menos, Claro. pero exigió y está exigiendo. Está exigiendo, Y te sí. va a seguir exigiendo los próximos años. Y este es el punto clave. Vos tenés un acreedor ahí, un tipo al que le debes tanta guita, que se llama señor Fondo Monetario Internacional, que siempre va a estar mirando y teniendo poder para negociar con vos, porque si no haces un poco más o menos lo que quiere, te cobra y no tenés la guita para Y pagar. no tenés la guita para pagarle, y ahí está el problema. Y entonces, esto Bueno. es el problema de política para los próximos años. Yo quiero felicitar a Martín Carlos, no solo porque ¿Lo logramos? le entendimos todo, sino porque estuvimos 20 minutos hablando de economía sin una sola metáfora. Un aplauso para Me Carlos. siento... Un economista sin metáforas. Me acaban de sacar el título de economista. Me acaban de decir no. que sin metáforas no se puede hablar. No, es que en serio, te inhabilitan. Un economista sin metáforas, quítenle el título. Tengo la matrícula, me sacan. Carlos, bueno. Hace 20 minutos que estamos charlando, el blue subió 5 pesos. ¿A cuánto quedó? ¿500 ya casi? 4.95. Bastante bien igual. No, o sea, puedo sigamos ser peor. charlando porque subió menos que en los 40 minutos anteriores. Así que vení, Pedro. venga. Podemos contar la anécdota de cuando me fui por laburo a Ushuaia. Sí. en un Esta avión. anécdota está buena. Porque no es la primera corrida cambiaria que atravesamos No, juntos, ¿no? no. ¿Qué haces, Pedro? ¿Qué año fue? ¿2000? Debe haber sido 2018 eso. La del 2018. Carlos era nuestro... ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo Hola, andas? ¿cómo andan? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Nuestro ministro de Economía, de maldita suerte. Antes de que él parta rumbo a... Ushuaia era. Ushuaia. Me iba por laburo a Ushuaia Sí. y son 3 horas y cuarto de avión. Sí. Me bajo y tenía las llamadas perdidas del productor, de Mati, Sí, sí. de otro Mati. Sí. Y me dice, te tengo que sacar al aire ya, quedan 15 minutos para terminar el programa, no sé. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se disparó el dólar? ¿A cuánto 2018. está? Entonces 2018, claro. Y me iban cantando al aire la cotización Sí, y yo sí. explicando la situación. Era minuto a minuto. Sí. ¿Fue como ahora. ¿Cuál? ¿La corrida de abril o la de agosto? Te Porque miento. hubo una que pasó Sí. de 23 a 31. Claro, la del 25 de abril y después en agosto, y puede haber sido la de 2019 también. Esto pasaba. Sí, era todo el tiempo. A Macri le pasaron Claro. 3-4 corridas ahí en esos 2 años. Claro. Sí, ¿no? claro. Che, bueno, estamos en esa, ¿no? Estamos en el medio de una corrida. Uno no sabe muy bien qué hacer cuando no es economista, ¿no? Es como que se queda así diciendo... ¿y qué, Hay que correr. Estamos en una ¿para corrida, dónde corramos. ¿Viste? Porque a veces hay una corrida, bueno, corramos. Yo te quería preguntar, Martín, si el barco está en el desierto. Sí. Eh, Y en la cocina hay dulce de leche. Título de ¿Cuánto- título de sí. economista acá para ¿A Pedro. cuántos kilómetros va el tren? Qué difícil. ¿Qué onda las metáforas y los economistas? ¿Qué les pasa con eso? No sé, pero es cierto que a veces son Exageran. claras. A veces, A veces te son ayuda, claras. la de la tormenta. Sí, pasa que hay gente que solo habla en metáforas y En ahí el Q y yo sospecho elegí- que no está siendo claro, que Sí. está queriendo ser un poco más obtuso. Pero hay algunos, en el caso especial de la CUNSA,
No, la que cosa ya directamente hace es Hansel y Gretel. metametáforas. Hansel y Gretel. Arranca con el barco y termina con cómo preparar una tortilla. En la misma explicación, decís, pero pará, ¿cómo? Si estábamos en un barco. Sí, sí. Y ahora estamos armando una tortilla. Creo que es la contracara de esta famosa frase: si un economista te explica 2 veces una cosa y no Claro. lo entendés, te está cagando. Entonces, para que nadie piense que nos están cagando, Sí, nos dicen, bueno, esto es, ¿viste cuando vos te cebás un mate, Colomba? Sí, sí. Que claro. no podés cebarlo todo porque se te vuelca. Y te lo tenés que ir tomando de a poquito. Bueno, esto es lo mismo, hay que ajustar. No, pero pará, siempre hay que ajustar además. Al final de la metáfora siempre hay que ajustar, no importa cuál sea. Dios mío. Bueno, La metáfora era lo de menos. Era lo de menos, claro, lo que te querían decir otra cosa. bueno, En fin. gente, estamos en esa, dólar en vivo, ¿no? El minuto a minuto del dólar, Yo del salí de blue. mi casa 4.89, llegué acá. 4.95 para la venta. El blue. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Hablando un poco más en serio. Sí. No está viendo una palabra política esto, ¿no? No, bueno, habló Alberto. Porque si el que explica esto es José del Río, estamos complicados, ¿no? Bueno. No digo contra José del Río, ¿no? Digo, porque Massa no está hablando de esto, Alberto no está hablando de esto. Alberto habló hoy. Lo que pasa es que Alberto, lo que diga Alberto da la sensación de que ya no tiene impacto en la expectativa de los mercados. Pero porque la expectativa está puesta en quién va a conducir la política económica en 6 meses, que es, por ejemplo, te cuento, mirá, Sí. dame 2 minutos que te Sí, explico sí, una dale. cosa que está pasando. En junio del año pasado, Guzmán, justo antes de irse, esto fue el 25 de junio, si no me equivoco, y Pese, presidente del Banco Central todavía hoy, que ayer dicen dicen... que no lo encontramos. Sí, igual está bien que siga siendo Mejor, el presidente del Banco mejor, Central, que siga ahí, bueno. Sacan esta normativa que hacen que las empresas que importan accedan al dólar oficial para pagar esa importación, pero dentro de 60, 90 o 180 días. Sí. O sea, 6 meses. ¿Qué pasa? En ese momento eso te dispara, porque tenías que pagar en dólar contado con liquidación y después en 6 meses te daban el dólar El oficial, billete, te dispara sí. en ese momento la inflación. Se va a 7,4% en julio. También sin ministro de Economía claro, estaba Batakis ahí de Interregno, ¿no? Era más difícil. Bueno, ahora las empresas que tienen que importar empiezan el trámite hoy y saben que van a acceder al dólar oficial después de las elecciones. Claro. ¿A cuánto va a estar el dólar oficial después de las elecciones? Es la pregunta que tienen que pensar hoy cuando dicen a cuánto pongo, ¿no? Sí, sí. Los costos. Sí, Bien. En ese marco, fíjate, una normativa que está vigente desde este gobierno, desde junio del año pasado, hoy te está acelerando la inflación, porque te aumenta los costos. Claro. Te aumenta los costos, los riesgos contra los cuales tiene que cubrirse la empresa. Sí. Ese tipo de cosas es lo que también te asegura que la inflación se mantenga alta estos próximos tiempos. Y no me consta, pero también dicen que está habiendo ciertas arbitrariedades en ¿La la... habilitación de importaciones? Sí. Bueno, sí. ¿Tenés un amiguito en el gobierno? Yo no, la verdad que, bueno, no sé. No consta. No me consta. No me consta. pero es lo que constar. dicen Sí. las malas lenguas. lo que dicen Exactamente. las malas lenguas. No, y además todo lo que genera en la parte emocional de la política, ¿no? Esto, vos ves el dólar cerca de los 500, capaz que está toda esta cuestión racional, estructural y demás, pero después el dólar cerca de 500, yo tengo que poner un precio hoy. Soy almacenero, tengo un kiosco o un corralón de materiales, tuki, para arriba, eso se va a la mierda, subís hasta todo lo que puedas subir para seguir vendiendo, ¿no? Obviamente, no vas a subir a un precio en que no lo puedas vender, pero por estas horas deben estar todo con la etiquetera remarcando ¿Hay por las dudas, ¿no? proyecciones ya de la inflación de abril? ¿Hay? Mira, proyecciones siempre hay. El punto es, vos ves las mediciones que hay de alimentos y que te crecieron en la primera quincena, en las primeras 2 semanas, 5%, según varias de las mediciones que yo sigo y que uso, y alimentos creciendo 5% en 15 días. Entonces vos decís, bueno, sí, está claro que no va a bajar la inflación, mucho la inflación respecto del 7,7% de marzo, pero es un problema, porque O sea, el son famoso próximos meses. ¿no? Estamos hablando- Desaceleramiento. Sí, algunas décimas. Se te puede desacelerar. Poner que quedan 7, por decir algo. Un ¿no? montón Porque igual. no sabemos porque aquí estamos. Es una locura igual. En el mejor de los Sí. casos tenemos 3 semanas de medición, ¿no? Claro. Es una locura, es una inflación demasiado alta. Incluso esto, sin mediar una devaluación del oficial, justamente porque el problema que estás metiendo en la estructura económica, en la estructura de costos, es la devaluación esperada a 6 meses del oficial. Fíjate qué loco como todos los controles cambiarios que usás para que aguante, te aceleran la inflación, te aumentan la recesión, ¿no? La caída de la actividad económica. O sea que este año encima vamos a tener menos laburo, porque la caída de la actividad económica es que las empresas contraten menos, no se va a disparar del desempleo, Claro, pero no va a bajar y va a subir un poquito. Claro, sí. Y la pobreza, y un dato clave ahí, mirá, la pobreza, que estaba en casi 40% ahora en el último semestre de 2022, hay que medir primer semestre. El dato de pobreza del primer semestre del año,
que va a subir, por esto que decimos. Sí, Hay obvio. los salarios, hay menos empleo. No hay manera de que esté bajando. Va a subir un par de puntos seguro. Y se anuncia- Sale 24 días antes de la elección de octubre. Tuki. Sale a fines de septiembre, 24 días antes de la elección de octubre. O sea que vas a tener 24 días, 3 semanitas casi, un poco más, Datazo para la campaña de la oposición. la campaña de la oposición machacándote con eso. Y con razón. Con mucha, exacto. Sí, claro. Y con razón. Si no llegás a una elección aumentando la pobreza, no sé cómo se hace. Pero bueno, en definitiva. Perdón, Sí. este gobierno, digamos, porque el electorado de Juntos por el Cambio Sí. encuentra... se cayó alguien. Sí, Hay pese. gente cayéndose desde Pese, hoy. pese. Chicos, Miguel, fíjate pese. si Miguel... Levántalo, Miguel, por favor. No, lo que iba a decir es que el electorado de Juntos por el Cambio encuentra ciertos atenuantes a malos indicadores económicos, ¿no? Digamos, si ellos te suben al ring, si meten funcionarios en cana, no digo para replicarlo, ¿no? Pero digo, había niveles de confrontación que hacía por lo menos Iba por otro lado la discusión. Claro, sostener un núcleo duro, no de votantes, sino de base Sí. de apoyo. Este gobierno optó por otro camino, entonces, encima que tenés 8 puntos, 7 puntos y medio de inflación mensual, no tenés a nadie subido al ring de la disputa política porque optaste por bueno, a buscar ciertos consensos que del otro lado... Y esto aumenta mucho la expectativa de qué dirá Cristina el jueves. No tanto por si va a decir que si es candidato o no, todas esas cosas que están todos esperando señales de a quién votar, ¿no? Sino porque la exposición, ¿no? La clase magistral, como ella dice, se llama La Argentina Circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión. mira. Así se llama, o sea, al hueso, el jueves, mientras para Washington están yendo los de Massa a terminar de cerrar el... Van a tratar de que no la escuchen. Jueves ¿Quién? es ahora, No. los van a invitar a comer. Sí, pero bueno, no. ¿Massa viaja de vuelta? No, parece que no. Va Marco Labaña y Nacdur. Los que están negociando Bien. por Massa. Bueno, en fin.